Imaginad un mineral con un enorme poder, una fuerza de la naturaleza capaz de deshacer montañas, iluminar ciudades enteras durante décadas y cambiar el curso de la historia. Este mineral lo tenemos en la Tierra y no es kriptonita. Es algo mucho más real e igual de impresionante, el uranio. Al igual que la kriptonita, un cristal con poderes asombrosos, el uranio posee una enorme capacidad transformadora. Algunos usan esta fuerza como amenaza, otros la usamos para hacer el bien. Similar a cómo la kriptonita afecta a los habitantes del planeta Krypton, el uranio tiene un impacto profundo en la tecnología y en la sociedad. Proporciona energía limpia cuando se usa como combustible en reactores nucleares, pero también representa una amenaza en forma de armamento nuclear. Y este doble uso nos obliga a reflexionar de forma crítica sobre cómo gestionamos y utilizamos los recursos poderosos. Aunque sabemos que los romanos llegaron a usar óxidos de uranio para colorear el cristal, el uranio fue descubierto el mismo año en que tuvo lugar la Revolución Francesa, en 1789. Mientras el mundo empezaba a pasar página al antiguo régimen, Martin Heinrich Klaproth añadía a la tabla periódica un nuevo y raro elemento que lo cambiaría todo. Este químico alemán, que en su día se apuntó también al descubrimiento del circonio, le puso de nombre uranio en honor al planeta Urano, que había sido descubierto recientemente en esa época. Un siglo más tarde, en 1896, Henri Becquerel llevó a cabo un descubrimiento crucial para el desarrollo de la física nuclear. Con sus experimentos, este físico francés observó por primera vez en el uranio propiedades que hasta entonces eran inéditas en otros elementos. El uranio sería solo el primero de los elementos identificados como radiactivos, es decir, elementos que tienen núcleos inestables y como resultado pierden energía y emiten radiación en forma de partículas alfa, partículas beta o rayos gamma. Y algunos podríamos pensar que el uranio es raro. En realidad es más común que muchos otros elementos en la corteza terrestre, como el oro, la plata o incluso el estaño. Eso sí, se encuentra en bajas concentraciones y bastante disperso. Solo en algunos pocos lugares hay concentraciones suficientes para ser extraído y usado comercialmente. En España, por ejemplo, hubo 2 minas que cerraron en los años 1990 y 2000. El proceso de transformación al que se somete el uranio, desde que sale de la mina hasta acabar en el reactor de una central nuclear, es largo y complejo. El primer paso consiste en pulverizar el mineral y concentrarlo químicamente. Esto da como resultado un polvo fino amarillo llamado yellow cake, básicamente óxido de uranio concentrado. Este uranio se compone principalmente de 3 isótopos: uranio 238, el más abundante; uranio 235, el único isótopo natural fisionable con neutrones de baja energía; y uranio 234, el menos común. Para ser utilizado en la mayoría de los reactores nucleares, el uranio debe ser enriquecido, es decir, debemos aumentar la proporción de uranio 235. Y esto se consigue convirtiendo primero el yellow cake, el óxido de uranio, en un gas, y posteriormente haciendo pasar este gas por grandes centrifugadoras en serie que trabajan a más de 1500 revoluciones por segundo. La circulación de este gas hexafluoruro de uranio por la cascada de ultracentrifugadoras aumenta la proporción del isótopo 235 del 0,7% al 5%, una concentración suficiente para sostener una reacción en cadena en nuestros reactores nucleares. La tecnología de enriquecimiento está en manos de unos pocos. Las potencias nucleares mantienen los detalles de esta industria bastante en secreto, y ya os podéis imaginar el porqué. Cierto armamento nuclear funciona también con uranio enriquecido, solo que en una proporción que multiplica casi por 20 el enriquecimiento del combustible nuclear. Mientras que en las centrales nucleares como Ascó o Vandellós 2 usamos uranio enriquecido al 4,75%, las bombas nucleares necesitan alrededor del 90% de uranio 235. Este altísimo enriquecimiento permite liberar una gran cantidad de energía de forma no controlada, instantánea y destructiva. Justo lo contrario a lo que queremos en una central nuclear, que es controlar la fisión de forma segura,
Nuestro combustible, por lo tanto, no tiene ningún interés militar. Con el uranio ya enriquecido, el último paso es fabricar el combustible nuclear. Este meticuloso proceso se lleva a cabo en Juzgado, en la fábrica de Enusa Industrias Avanzadas, una empresa pública que provee de combustible a las centrales nucleares, entre otras, a todas las españolas. Primero, el uranio enriquecido se convierte en dióxido de uranio, un polvo que se prensará en pastillas cerámicas. Estas pastillas deben ser fabricadas con una gran precisión para garantizar su eficacia y seguridad dentro del reactor. Después, las pastillas se sinterizan en un horno a alta temperatura. Con el calor, adquieren una gran resistencia y dureza. En nuestros reactores, con solo 3 de estas pastillas, producimos suficiente energía eléctrica como para dar más de una vuelta completa a la Tierra en un vehículo eléctrico. Y por el Ecuador, claro. El siguiente paso consiste en ensamblar estas pastillas en varillas o barras de combustible. Las pastillas se apilan en el interior de tubos metálicos que están fabricados en una aleación de circonio de alta tecnología. Otro de los elementos descubiertos por Klaproth, ¿os acordáis? Estos tubos, conocidos como vainas, tienen unos 4 metros de longitud. Se sellan herméticamente tras llenarlos de pastillas y constituyen el corazón del reactor nuclear. Las barras de combustible están diseñadas para resistir las condiciones extremas del interior del reactor nuclear. Antes de sellarlas, se presurizan con helio, un gas inerte y muy buen conductor del calor. Finalmente, estas barras o varillas se agrupan en conjuntos robustos, llamados elementos combustibles. 157 de estos conjuntos serán insertados en el núcleo y proporcionarán energía en promedio durante 3 ciclos de funcionamiento del reactor, 4 años y medio. Pastillas, varillas y elementos combustibles están fabricados a la centésima y pasan controles de calidad muy exigentes. Solo para que os hagáis una idea, una vez insertadas en el reactor, las pastillas superarán los 1000 grados Celsius y los elementos estarán sometidos a grandes esfuerzos hidrodinámicos debido al inmenso caudal de agua que circula entre ellos para refrigerarlos. Por si eso fuera poco, los elementos soportan 157 kilos por centímetro cuadrado de presión, necesarios para evitar que el agua entre en ebullición. Tened en cuenta que en casa el agua suele llegar al grifo a entre 2 y 3,5 kilos por centímetro cuadrado de presión. En USA no solo se asegura que los elementos cumplan todos estos estándares de calidad y seguridad extraordinarios, sino que trabaja en colaboración con las centrales nucleares para que el combustible se adapte perfectamente a las necesidades específicas de cada reactor. De la fábrica de Juzgado salieron en 2022 826 elementos combustibles configurados según las especificaciones de cada central nuclear. Un 67% se exportó a Suecia, Finlandia, Bélgica y Francia. Y dicho esto, este vídeo llega al final, no sin antes recordar que, como nos anticipó el físico y premio Nobel Pierre Curie, la humanidad obtendrá más beneficios que daños de los nuevos descubrimientos. Hasta la próxima.